Hey, saludo mi gente de Reitor Consultoría Fiscal, Legal y Financiera. En esta ocasión estamos acá nuevamente dándole continuidad a nuestro curso de alta gestión en nómina, TCS y legislación laboral. En esta ocasión nos corresponde hablarle del módulo de legislación laboral o derecho laboral. Así como le había enseñado en cursos anteriores con relación a la nómina y a la TCS, vamos ahora a enfocarnos a hablar algunos de los elementos muy importantes del tema de derecho laboral. Aquí vamos a aprender un poco hablando acerca de la teoría del Código Laboral, que es la ley 1692. O sea que si nosotros queremos aprender de materia laboral, tenemos que tener a nuestras manos el Código Laboral, que es la ley 1692. Luego vamos a hablar un poco de qué son los contratos de trabajo, cuáles son las modalidades de contrato de trabajo y cómo se formaliza un contrato de trabajo. A la misma vez vamos a hablar cómo se termina el contrato de trabajo con responsabilidad o sin responsabilidad para las partes. Luego a ello vamos a hacer un cálculo de prestaciones laborales, o le voy a enseñar primero qué son las prestaciones laborales, que es preaviso y auxilio cesantía. También vamos a hablar qué son los derechos adquiridos. Vamos a hablar qué son las vacaciones, qué son las horas extras y vamos también a hablar qué son las bonificaciones. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poco de la teoría del Código Laboral o la ley 1692. Dice así: el presente código tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional. Regula, por tanto, las relaciones laborales de carácter individual y colectivo establecida entre trabajadores y empleadores o sus organizaciones profesionales, así como los derechos y obligaciones emergentes de la misma, con motivo de la prestación de un trabajo subordinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Código Laboral no está ni para favorecer al empleador ni tampoco para favorecer a los empleados, sino está como un intermediario o un conciliador. ¿Para qué? Para velar por los intereses de ambas partes. O sea, está para velar por los intereses tanto del trabajador como así también del empleador. Es por ello que cuando nosotros hablamos de materia de Código Laboral, aquí está consagrado todo lo que tiene que ver o los elementos más importantes con relación a lo que tiene que ver de resolver un problema que puede existir entre el colaborador y entre el empleador. O sea, que automáticamente haya un tipo de desacuerdo, los expertos de materia laboral se dirigen al código, buscan los artículos o los reglamentos que habla acerca de esa problemática o ese dilema y se trata de consagrar un mutuo acuerdo entre el empleado y el empleador para así poder resolver dichas disyuntivas o dichos problemas. O sea que ya nosotros tenemos que sacar eso de nuestra mente, que el Código Laboral dice que está para favorecer una de las partes. No, está para resolver cualquier tipo de problema. Sigue explicando. Dice que este código no se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley y de los estatutos especiales aplicables a ellos. Tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado, en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte. Quiero hacer un aclarando.
Cuando nosotros hablamos de la ley 1692 o el Código Laboral, que es el que estamos hablando en esta ocasión, es importante saber que este código no aplica para todos los sectores de empresas. Lo primero es que cuando hablamos del sector público, el sector público tiene sus propios códigos, tiene sus propias normas para poder regirse. Por eso dice que no se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo el caso de disposiciones contrarias de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ello. O sea que en algunos casos pudiera tratarse de que sí se pudiera aplicar a algunos empleados públicos, salvo el caso que estos pertenezcan a un tipo de sector que sí lo amerite. Pero en lo particular, el sector público tiene sus propias normas. Tampoco dice que tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque ellos tienen sus propias normas. Por eso es muy importante entender que este código mayormente se aplica al sector de empresas privadas que pertenecen al sector de empresas privadas no sectorizadas. O sea, se dividen las empresas públicas, sector privado sectorizado y sector privado no sectorizado. El sector privado sectorizado mayormente pertenece a las zonas francas, a las empresas que se dedican a hotelería y turismo, donde generan muchos empleados, y el sector privado no sectorizado mayormente pertenecen a todo el rubro de todas las empresas que no están en los sectores antes mencionados. Por lo que mayormente el Código Laboral está diseñado para este tipo de sector de las empresas privadas no sectorizadas. Bien, sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte. O sea, esto quiere decir que en algunos casos, básicamente se va a aplicar para los empleados que trabajan en empresas del Estado que tienen carácter lucrativo, o sea, que son descentralizados o son autónomos del Estado, o sea, que el Estado no destina un presupuesto per se para ello. Por ejemplo, los tipos de empresas del Estado que básicamente se le puede aplicar este código es la que tienen carácter industrial, o sea, que generan sus propios lucros, o comercial o financiero de transporte. Por ejemplo, cuando hablamos de una empresa del Estado que es del sector financiero, mayormente podemos mencionar el Banco Reserva. O por ejemplo, medios de transporte del Estado, tenemos el metro, tenemos las onzas, también tenemos lo que son las rutas de guagua de transporte que cobran un pasaje mínimo, pero cobran, o sea, que generan un beneficio. Por lo tanto, a ese tipo de empresas del Estado sí se le aplica este código. ¿Por qué? Porque tienen una actividad que lo permite. Ahora, aquí quiero hablarle un poco qué son los contratos de trabajo, cuáles son sus modalidades y cómo se formalizan. Cuando hablamos del contrato de trabajo, dice que un contrato de trabajo es aquel por el cual a una persona se obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de esta. O sea que una persona automáticamente es contratada para realizar una tarea o una función en la empresa, tiene que estar subordinada delante de su superior para realizar la tarea que se le ha asignado, por el cual se le va a pagar una retribución. Pero así también el empleador tiene deberes de pagarle su retribución a ese colaborador por la tarea que ya él mismo ha designado. Eso es lo que significa un contrato de trabajo. ¿Cuáles son las modalidades del contrato de trabajo? Las modalidades del contrato de trabajo pueden ser, primero, por tiempo indefinido. Esto es los empleados que sabemos cuándo tienen fecha de ingreso, sin embargo no sabemos cuándo van a salir de la empresa. Eso es una modalidad de contrato de trabajo. También tenemos la modalidad de un contrato por cierto tiempo. El contrato por cierto tiempo, como su nombre lo dice, es cuando ya tenemos definido cuál es
la fecha de ingreso y cuál es la fecha también de salida de ese colaborador. Mayormente este tipo de contrato lo ejercen las empresas que tienen mayormente temporadas altas. O sea, en sus temporadas altas contratan a un grupo de colaboradores que le va a brindar servicio por un tiempo determinado. Entonces se desarrolla o se establece esta modalidad de contrato de trabajo que se conoce como por cierto tiempo. También existe otras modalidades que se llaman para una obra o servicio determinados. Mayormente esta modalidad de contrato de trabajo se establecen para aquellas empresas que brindan ya así llámese servicios de manera individual o de manera independiente, que van a durar un largo tiempo o un equitiempo trabajando en la empresa, pero no necesariamente este tipo de modalidad de contrato genera lo que se conocen como prestaciones laborales. Por lo que es muy importante que cada persona del área de recursos humanos o cada abogado o cada persona que tiene la oportunidad de establecer un contrato de trabajo sepa qué tipo de modalidades le va a ejercer a ese colaborador para que en un futuro no haya malentendido. Por lo tanto, es importante conocer que existe la modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido, por cierto tiempo o para una obra o servicio determinado. Cuando no se establece un contrato de trabajo por escrito o no está estipulado según la modalidad, se dice que un contrato de trabajo por tiempo indefinido es aquel que se realiza por la naturaleza permanente que tiene ese colaborador trabajando en esa empresa. O sea que si ese colaborador ya tiene un X tiempo trabajando en esa empresa, aunque no haya nada por escrito, directamente se establece un contrato por tiempo indefinido. Sin embargo, el contrato por la modalidad de tiempo indefinido no exime de que el empleador pueda terminar directamente el contrato de trabajo. O sea, puede terminar el contrato de trabajo cuando él entienda, cuando él quiera. Lo único que tiene que hacer es pagar sus prestaciones laborales y derechos adquiridos si hasta el momento lo ha generado o le corresponden a dicho colaborador. También es importante conocer que la forma de que se formaliza un contrato de trabajo o las formas pueden ser de manera oral o de manera escrita. O sea, de manera oral es cuando entre palabras, entre el colaborador y el empleador llega a un mutuo acuerdo y automáticamente comienza el colaborador a laborar en la empresa de dicho empleador, y aunque no haya nada por escrito, ese contrato tiene fuerza pública y fuerza legal para eximir cualquier derecho que le corresponda. Y de igual manera, así también es por escrito, que es donde se puntualizan todas las tareas o las asignaciones que se van a ejercer durante ese tiempo que ese colaborador estará en la empresa. A modo personal, me gustan los contratos por la modalidad escrito, porque escrito ya mayormente tenemos más claro lo que dichos colaboradores van a ejercer en la empresa. Bien, existe también en el artículo 67 la terminación del contrato de trabajo. Entonces vamos a ver qué nos dicen estos artículos. El artículo 67 dice que el contrato de trabajo puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad para las partes. Ya usted sabe que cuando hablamos de las partes estamos hablando entre el colaborador y el empleador. Bien, entonces cuando un contrato termina sin responsabilidad, según el artículo 68 del Código Laboral, para ninguna de las partes, este dice por mutuo consentimiento, o sea que entran en un acuerdo entre el empleado y el empleador, hacen un documento formal según lo estipula el artículo 68. Este es ya directamente realizado delante de un testigo o delante de un juez de materia laboral, donde certifica que realmente hubo un mutuo consentimiento. De igual manera, por la ejecución del contrato, ya que si este contrato se estipuló que iba a durar un X tiempo, pero no iba a generar lo que se conoce como prestaciones laborales, sino que mayormente fue por una obra o un servicio determinado, ya automáticamente a la hora que se ejecute ese contrato de trabajo, lo único que el empleador tiene que hacer es pagarle las partes contratadas y directamente ya no tiene que pagarle prestaciones laborales. Y también por la imposibilidad de la ejecución.
Cuando no se puede ejecutar el contrato de trabajo, básicamente entran como una especie de mutuo consentimiento, mutuo acuerdo, y ya dicen las razones por las cuales no se pudo ejecutar ese contrato de trabajo. Se deja un documento por escrito donde también se certifique delante de una persona responsable o un juez o una persona directamente del Ministerio de Trabajo que certifique que no hay responsabilidad ni en el presente ni en el futuro para ninguna de las partes. Estos son algunos de los acápites que establece el artículo 68 de la forma en cómo se puede culminar un contrato de trabajo sin responsabilidad para ninguna de las partes. Ahora, aquí mencionaremos cómo termina un contrato de trabajo con responsabilidad, pero eso lo vamos a hacer en otro próximo video para que no sea tan extenso.